Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Ok, vayamos a Hebreos capítulo 3. Y hoy nos vamos a enfocar a los versos 7 al 19. La semana pasada leímos los primeros 6 versos, los estudiamos. Y el mensaje, acuérdense que hay 3 personas a quien Dios Espíritu Santo habla. 3 grupos de personas. Un grupo de las personas que habían en Jerusalén eran judíos conversos, que los apóstoles y los profetas les habían predicado el evangelio. Y algunos, como hoy en día, se recibieron el mensaje con agrado, no nomás intelectualmente, pero con todo el corazón. Otra vez, ¿qué significa eso? Tú sabes cuando has pasado por alguna experiencia donde, a pesar que puedes tener todo y hay un vacío en tu corazón, y el Espíritu Santo te habla y te muestra la eternidad y qué va a pasar cuando mueras. Y bien, de repente Dios te habla y te dice: mira, tengo que mostrarte tu condición, y va a ser algo que te motiva a buscar al Salvador, a Cristo. Solamente Dios puede hacer eso, y Dios obró en el corazón de algunas personas ahí en Israel, en Jerusalén, y habían unos que fueron conversos, que genuinamente aceptaron a Cristo y fueron nacidos de nuevo, y estas personas estaban siendo persuadidos por sus familiares o las personas religiosas del templo a que regresaran a los yugos que ellos ya habían hecho libre, ya Dios los había hecho libre. Eso era un grupo de personas. El otro grupo era los que, como muchos hoy, van a un concierto o van a un lugar y los mueve la emoción y hacen una profesión de fe. Y si se acuerdan la parábola del sembrador, donde dice que algunos, donde fue plantada la semilla, la tierra era muy dura, es un corazón duro, que no puede aceptar la palabra de Dios, no puede amar a Dios, no puede obedecer a Dios, y se siembra, y por la dureza del corazón viene Satanás y arrebata la semilla y no crece nada. Y la segunda era aquella que fue sembrada en tierra, que recibieron el mensaje, pero a causa de la persecución, cuando empiezan los familiares o amigos o personas empiezan a burlarse, a recibir burla o a recibir odio, persecución a causa de la palabra de Dios, se ofenden y se alejan de Cristo. Entonces eso tiene que ver con el orgullo. El orgullo es lo primero que evita que la persona sea salva. Y por último, los placeres del mundo, los afanes del mundo, las cosas por cuales las personas viven todos los días, persiguiendo el sueño americano, unos dicen. Hay personas que tienen lo suficiente, pero quieren ser millonarios, y cuando llegan a ser millonarios quieren ser billonarios y trillonarios, o como se diga. Yo no conozco eso, pero sí me entiendo. Y no hay paz. Y están persiguiendo, queriendo buscar paz, pero no hay paz sino en Cristo Jesús. Él es el Dios que creó todo lo que puedes ver, y Él suple toda necesidad para las aves, para todas las bestias del campo,
para el hombre, para las familias, para que el matrimonio pueda florecer, para que las sociedades puedan permanecer. El problema es cuando la gente se aparta de Cristo. Él nomás dice, tienes que estar conectado a la vid. Entonces, un grupo de personas habían nacido de nuevo, pero estaban siendo perseguidos por su fe, y eso sucede hoy en día. Y hay que tener cuidado porque la palabra de Dios nos dice que debemos de permanecer en Cristo. Y hay adversarios en contra para que tú no seas salvo. Y es, por supuesto, que Satanás y sus demonios, pero es el mundo. Y mucha gente dice, el mundo literalmente, el mundo es... No, el sistema del mundo. El sistema del mundo. Lo que mueve a las generaciones hoy en día. Incluso Efesios 6, versos 10 al 20 dice que Satanás es la influencia a los gobernantes del mundo también. La maldad que puedes ver, todo lo que mueve el sistema del mundo, créelo o no lo creas, es Satanás quien está a cargo. Jesucristo te dice que tu espíritu está muerto cuando no has nacido de nuevo, y hay necesidad que nazcas de nuevo. Y cuando naces de nuevo es muy evidente porque Dios te hace una cirugía espiritual, te da un corazón nuevo de carne. Un corazón duro tenías y un corazón nuevo de carne que puede amar y obedecer a Dios. Y te da una nueva mente, te transforma, regenera tu mente, y el Espíritu Santo vive en ti. Es muy evidente cuando una persona nace. Entonces, un grupo de personas había nacido de nuevo, otro grupo era nomás intelectualmente creyentes. La mayoría de ellos eran así. ¿Sabes qué? Hoy en día es igual. Hoy en día es igual. Y sí, estas personas iban a la iglesia. Y mucha gente piensa que con ir a la iglesia es lo suficiente. Y mucha gente dice, las promesas de Dios son lindas. No temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Y yo te doy fuerzas y te sostengo con mi mano diestra de poder. Y el Señor promete a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo y por la eternidad. Pero Él solo te dice, mira, si te sometes a mí. Entonces, el primer grupo se sometió a Dios. El segundo, profesaban haber sido parte de esa congregación y de ser creyentes, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque Dios requiere le dijo a sus discípulos, si quieres seguirme, si quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a sí mismo. Sí mismo quiere decir, cuando Dios te da la vida, primero naces de la madre y vives de acuerdo a tu propia voluntad. Y básicamente, no sabiendo, tú estás siendo el rey o el Dios de tu propia vida, ¿no? Hasta que te sometes al Dios verdadero. Y por eso el Señor dice, mira, tú tienes el libre albedrío y tú tienes que rendir tu propia voluntad para pedirme que yo haga mi voluntad en ti. Pero mucha gente dice, es que quiero pero no puedo porque me va a costar. ¿Qué me va a costar? Pues es que a mí me gusta vivir mi vida como la vivo, y al seguir a Jesucristo ya no puedo vivir mi vida así. Y te voy a decir que lo único que vas a dejar es tus pecados, que solo te hacen sufrir a ti y te hacen daño, y hacen daños a tu familia y a las personas de las generaciones que siguen después de ti. Y no vas a perder nada sino lo que te hace daño simplemente. Y ahorita dice Jesucristo que tienes un yugo que estás cargando y no puedes con él. Y Él te dice, mira, ven a mí,
yo te quito el yugo y yo te doy mi yugo, porque tienes que tomar el yugo de él. O sea que tienes que ser esclavo de alguien. Y o eres esclavo de Satanás y sus demonios, o del sistema del mundo, o de ti mismo. El Dios del mundo hoy es el yo. Te lo dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Entonces, Jesucristo te dice, ven a mí y yo te voy a dar descanso. Ahorita vamos a ver lo que dice, habla la palabra de Dios del descanso. Entonces, otra vez, la semana pasada leímos los primeros 6 versos y te habla, versículos, y te habla de cómo Jesucristo es superior, más mejor que los profetas, los ángeles y que Moisés. Y como el Espíritu Santo está usando a la vida de Moisés y a su ministerio, él comienza a dar una ilustración que tiene que ver con los acontecimientos del libro de Éxodo, cuando Dios usó a Moisés para sacar a la gente, a salvarlos del pueblo, al pueblo de Israel que estaban en Egipto. Y quiero recordarles que lo que sucedió con Moisés y el pueblo de Israel es simbólico. Moisés es un tipo de Jesús, Cristo Jesús, el Salvador, y el pueblo de Israel, su iglesia, ¿no? Simbólicamente. Y el faraón es el diablo, simbólicamente, quien tiene esclavo a la gente que no ha nacido de nuevo. Egipto es simbólicamente el mundo. Y cuando Dios te habla y te dice, hey, ven a mí, sígueme, y Dios probó a esta gente, ¿sí o no? ¿Por cuánto tiempo? 40 años. Y los probó su fe, y los que no tuvieron fe murieron en el desierto. Eso significa que hay mucha gente que profesa decir Señor, Señor, pero es de labios nomás, no ponen su fe en Él y perecen como la gente en el desierto. Ahora, he estado predicando estos mensajes duros. ¿Por qué? Porque hay en mi corazón, antes de predicar un mensaje duro, es para poder hacer que Dios te hable a tu corazón y que te sometas y te rindas a Él, porque la palabra de Dios dice que si tienes un pie con Jesús y otro en el mundo, eres tibio, y Dios dice que Él te va a escupir. Él es Jehová el Salvador, Jehová es salvación, Jesús, y muchos lo quieren conocer así, y lo puedes conocer si te sometes a Él, pero también es Jehová de los ejércitos. Y es terrible caer en las manos del Dios vivo. Entonces, para mí es importante no nomás predicar, pero orar por ti para que Dios te hable como me habló a mí. Yo pensaba que yo quizás con una palabrita, pero no. Es una relación. Y ahorita vamos a ver cómo Dios nos da esta ilustración para que podamos entender que Él nos está advirtiendo aquí en las Escrituras. Bueno, vamos a leer versos 7 al 19 y dice, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas sus corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Acuérdense que cuando Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de el cautiverio, que eran esclavos en Egipto, y los sacó al desierto para probarlos ahí, ¿cierto? Y les dijo que había una tierra, la tierra de promesa, y esa tierra era un lugar de descanso. ¿De descanso de qué? Para que no estuvieran dando vueltas y vueltas y vueltas por 40 años, entrar a un descanso. Eso es simbólico cuando tú pones tu fe absoluta en Cristo. El descanso viene del Espíritu Santo. Jesucristo dice que
el Evangelio es de amor, de paz y del gozo del Señor en el Espíritu Santo. Ese es el descanso de Dios. Y dice, no endurezcan sus corazones como la provocación en el día de la tentación, en el desierto, en el lugar de prueba. Todos nosotros estamos en el lugar de prueba hasta el último día. ¿Sabías? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 días. Pon atención. Él te está diciendo, hay un ejemplo, hay un historial en la Biblia, fue escrito inspirado por el Espíritu Santo para que tú puedas leer y puedas darte cuenta que hay una advertencia y que ya ha sucedido esto, no es algo nuevo. Esto ya ha sucedido en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, ahorita vamos a ver, y en el tiempo de hoy. Y este es el mismo Dios, ayer, hoy, y Él no cambia. Tú y yo cambiamos, las generaciones cambian, pero Él nunca cambia. Dice, sus padres me probaron y vieron mis obras 40 días. Los que vivieron antes de ustedes, yo les di una oportunidad y ve lo que ha sucedido con ellos, y hoy la prueba está para ti. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté, ahorita vamos a ver lo que significa esa palabra, contra esa generación, y dije, siempre andan llagando en su corazón, errando, y no han conocido mis caminos. Hay un camino que Dios quiere que conozcas, amén. ¿Quién es el camino? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto juré en mi ira, Dios de ira, pero muchos dicen, no, muchos que no han sometido poner su fe en Jesucristo, bueno, tienen una fe como los demonios que creían, y bueno, los demonios tiemblan, pero es poner su confianza absoluta, su amor, su fe, su esperanza, todo su peso en confianza en Cristo Jesús. Y dicen, si le preguntas, ¿quién es Jesucristo? Si puedes decir una palabra para describirlo a Él, y muchos van a decir, Dios es amor, y sí es amor. Es el más tierno, el más amoroso que vas a conocer. Él tiene el amor más fuerte que... Si una madre te muestra su amor tan lindo, o tú tienes amor por tus hijos, ¿de dónde crees que vino ese amor? ¿O un amor de un esposo o esposa? ¿De dónde crees? Claro, Él es amor. Él es amor. Él es compasión. Él es el más tierno, el más paciente. Si te das cuenta, si buscas probar mi paciencia, vas a ver que hay un límite, ¿no? O el esposo o la esposa, o familiares, o lo que sea. Dios también tiene un límite. Él es paciente, es tardo para la ira y grande misericordia. Y Él es Dios de amor, pero aquí dice que también es Dios de ira. Y la gente, Satanás dice, no, igual que a Adán y a Eva. Dios comprende, Él sabe, vas a estar bien. Y dice, no entrarán en mi reposo. Si hoy no tienes reposo, hoy, en el Espíritu Santo, examínate hoy. Y yo te ruego que clames a Cristo. Él dice que hoy, todavía hoy, si puedes, oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Y que clames a Él, y Él te escucha. Él te escucha. Y dice el verso 12, mirad, hermanos, que no haya, ahora, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, ve la diferencia en el verso 1 al verso 12, donde dice, por lo tanto, hermanos santos, ¿sí ves? Hermanos santos, Dios sabe los que son de Él, ¿cierto? Y Dios corrige a sus hijos. Y tú sabes lo que quiere decir cuando te digo que Dios corrige a sus hijos. Y entre más conoces a Dios, más conoces de su disciplina
que cualquier otra cosa, ¿sabías? Y mucha gente es burlado por Satanás, dice, yo estoy bien porque Dios me ha bendecido, se refieren a cosas físicas. ¿Se acuerdan que Satanás quiso bendecir a Jesús también? Me refiero a la bendición que el mundo cree que es bendición. No, eso básicamente está el anzuelo ahí. Y detrás de ese anzuelo, ¿quién es pescador? Ayer fuimos a la playa y la semana, 2 semanas, llevé a mis hijos a la playa y una mantarraya picó a mi hijo Miguelito y tenía un gran dolor. ¿Han sido picados por una mantarraya? Oh, man, es un dolor muy fuerte. Y esta vez fuimos a nadar ayer y me llevé mi caña para pescar. Y no van a creer ¿qué saqué? Una mantarraya. Y dije, el Señor sabe lo que hace, ¿no? Ahí te va, para picar a mi hijo. Y no le hice nada, nomás le hice carnada. Y volví a pescar otra vez. Pero Satanás pone en el suelo. Y pone carnada. Y las cosas se ven bien y se ven deliciosas, se ven se ve bueno. Yo he visto mucha gente como unas personas que han venido a Cristo y comienzan bien y les quiero decir, hey, cuidado, porque si por ejemplo eres una persona que no tenías dinero y si Satanás sabe que te da dinero, hey, te gana la lotería o no sé qué pasa, o no sé, me bendijo Dios y vámonos. Se va uno se aleja uno de Dios. O no te hacía caso las muchachas o los muchachos. Bien, de repente empiezas como imán por donde quiera y órale, las muchachas o los muchachos a atraer a todas o lo que sea que tu carne desee. Y el enemigo tiene reservas siempre para tus diferentes pruebas. Ese es un desgraciado, ¿no? En lo absoluto. Pero la palabra de Dios dice que como Cristo fue tentado con toda tentación, Él puede socorrerte si tú clamas a Él. Y entonces, otra vez, unos creyentes, otros que la mayoría de ellos solo era intelectualmente, no habían hecho un compromiso con Cristo Jesús. ¿Acaso tú no haces un compromiso con alguien que tú amas? Una novia, un novio, esposa. Hay un compromiso, un pacto. Y bueno, Cristo Jesús dice que Él es el esposo del novio, ¿no? De la iglesia. Y van a haber bodas y es una relación linda. Entonces, no es nomás de labios la relación. Tú puedes decirle a tu mamá o a tu papá o a tu esposa, te amo, pero tus acciones van a mostrar en verdad dónde está el amor ese verdadero. Y Dios requiere de lo mismo. Es más, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él tiene que ser primero. Él no va a tomar segundo lugar, tercero, cuarto, nada de eso. Él va a ser primero o nada en tu vida. Bueno, y dice otra vez en el verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo dice que es malo? Incredulidad. El no creer, no nomás creer en Dios, pero el no creerle a Dios. ¿Sí ven? No nomás creer en Dios, pero creerle a Él, lo que dice su palabra, para apartarse del Dios vivo. Y lo que causa la incredulidad es apartarse uno del Dios vivo. Y si notas que dice el Dios vivo,
¿Por qué? Porque Dios dice que hay otros dioses que son falsos, que no son dioses, que tienen ojos pero no ven, oídos pero no pueden oír, boca pero no pueden hablar. Cualquier cosa que tú pongas primero en tu vida, ese es tu Dios, por quien tú vives. Y si no vives para el Dios vivo, entonces hay que pedirle: Señor, revélateme y quiero tener esa relación genuina y vivir para ti. El verso 13 dice: antes exhortaos, exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Qué quiere decir eso? Para aquellos que dicen: y estos cristianos, ¿cómo dan lata? Siempre me están hablando de Cristo y no pasa una conversación cuando están hablándome de Cristo. Es que el cristiano es obediente a su Señor, y el Señor dice: quiero que le digas a esta persona de mí, porque el Espíritu Santo te habla mediante sus hijos, sus siervos. Desde el más pequeño, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser varón, varona, hasta un burro habló una vez, ¿verdad? Y dice uno: wow, ¿cómo va a ser que Dios me va a hablar? Y Dios te va a mostrar todas las veces que Dios te habló y tú rechazaste. Pero hoy dice el Señor: si oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. Antes, verso 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy. ¿Qué quiere decir hoy, hermanos? Hoy. Hoy. Ahorita. Estoy hablando ahorita. Pastor, en 24 horas puedo pecar y luego en 24 horas me rindo. Una cervecita. No, si ahorita Dios te está hablando, ahorita, hoy. Porque no es el pastor, no es nadie, sino es el Espíritu Santo que te está dando la invitación y dice: hoy, ahorita, ven. No, Señor. Y Dios es paciente, pero hay un día cuando la gracia se termina. Y nunca sabes cuándo va a ser ese día. ¿Sabes por qué? Porque el corazón se endurece más y más y más. Hay personas que van a la iglesia porque el esposo o la esposa le dice: ve. Y ¿sabes qué pasa? Muchas veces deciden: no voy a escuchar, no me voy a rendir. Lo voy a hacer para que no me esté diciendo esta persona. ¿Y sabes qué sucede? Se hace duro y más duro el corazón. Y llega un tiempo en donde se hace tan duro que se hace como un callo, o como si te ha pasado cuando te quemas con una plancha o algo así. A mí me pasó una vez, en un día que tuve un accidente en una moto y se cayó arriba de mi pierna la moto, y donde me quemó, todavía ya no puedo sentir esa área. Entonces eso sucede en el corazón, y después, aunque te hable el Espíritu Santo, ya no puedes oír. Y no es la persona que te habla, es el Espíritu Santo que te está hablando, usando a la persona a quien menos esperas. Puede ser una persona homeless, puede ser una persona a quien menos esperas, y Dios está usando como un instrumento para hablarte hoy. Y dice: díganle por favor hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Verso 14: porque somos hechos participantes de Cristo, la persona de Cristo. ¿Sabías que hay muchas personas que buscan, por ejemplo, quieren, me dicen: oye, ¿sabes qué, pastor? Quiero que ores por mí porque siento temor, ansiedad, depresión. Y lo único que dicen es: quítame esta cosa, que muchas veces Dios la pone ahí, no deja que suceda, para poder llamar la atención. De otra manera, de otra forma, no vienes a Él. Y esa es misericordia para ti y para mí, para decir: ven. Y dicen: quítame esto que el Señor básicamente está dejando para que vengas a
Y puedes orar por la persona y te vas a dar cuenta que si la persona solamente quería ser aliviados de esa cosa, de esa situación, pero no era Cristo que querían, nomás querían los beneficios de Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo lo siguieron cuando les dio de comer a las multitudes? Señor, aquí está. Dice, no me sigas por el pan físico, sígueme porque Él es el Salvador. Si sigues las cosas que benefician a este cuerpo va a perecer y tú también. Si no buscas a Cristo por las cosas del Espíritu. Entonces, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos. O sea que, si eres en verdad salvo hoy, examínate. Eres participante de Cristo. Si tú no tienes ni el menor deseo de leer la Biblia, Dios te da un amor para su palabra, ¿eh? Te da un hambre para la palabra. Jesús dice, el hombre no vivirá del pan solamente, sino de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es comida ¿para qué? Para el espíritu. Pero si tu espíritu está muerto, pues el espíritu no tiene hambre. Pero si Dios da vida a tu espíritu, el espíritu va a querer comer la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Segundo es, si oras, mucha gente piensa que es nomás una lista de cosas como, ok, una lista que tengo que hacer. No, es una relación genuina. Y la oración es hablarle a Dios Padre, mediante Cristo Jesús, a Cristo, al Espíritu Santo, una comunión con Él. Vas a amar lo que Dios ama. Vas a querer agradarlo en obediencia. Vas a ser como las personas que fueron sanados. A María Magdalena sacó el Señor 7 demonios. ¿Verdad que fue grata con el Señor? Lo vivió para Él. Al ciego, Él dijo, olvídate, yo quiero seguirte donde quiera que vayas. Aquel que estaba endemoniado, ¿se acuerdan que tenía una legión? Señor, yo te sigo para donde quiera. Dice, ve a tu casa y diles a tu familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Hay algo que Dios activa, es un amor por Él, por su palabra, por orar, por servirlo, por hablarles a la gente de Cristo, por venir a la iglesia. Entonces, si no tienes eso, es una clave. No has nacido de nuevo. Pero tú puedes ir a la iglesia cuantas veces quieras. En las sinagogas, en el Antiguo Testamento, Jesucristo les predicaba en las sinagogas como en las iglesias judías. Y ahí es donde Él reprendía a todo demonio, a todos los que estaban enfermos a consecuencia del pecado que había. Y hizo más milagros en las sinagogas y en muchos lugares Jesucristo, porque no tenían la relación con Dios. Aquellos que pensaban que con la religión externa fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces dice, vas a ser participantes de Cristo. Esa es una señal, con tal de que retengamos firme nuestra fe hasta el final. O sea que cuando comienzas, dice la palabra de Dios, yo soy la vid, tú eres los pámpanos, las ramas, y una rama nomás está conectada a la vid, amén. Entonces, si estás conectado vas a permanecer, si no, pues no estás conectado y necesitas clamar al Señor. Está fácil. Con tal que retengamos firme nuestra confianza, ¿qué? Fe, del principio. O sea que dice la palabra de Dios que aquellos que eran de Él se muestran ser de Él porque continúan hasta el fin. Pero aquellos que se apartan, oye, ¿qué pasó, pastor, con aquella persona que venía a la iglesia y se veía como que estaban encendidos, pero bien de repente se fueron? ¿No? Nomás te muestra que no eran de Él. Simple y sencillamente. El que permanece en Cristo son de Él. Pero ¿qué puedes hacer? Puedes orar por ellos, puedes compartir la verdad con ellos,
Y la verdad incomoda, pero yo te voy a decir que yo prefiero incomodar a la gente a decirles estás bien y ser un falso profeta y decir todo está bien, todo está tranquilo cuando van a perecer. Verso 15. Entre tanto que dice otra vez, quiero que vean otra cosa. ¿Quién está hablando aquí? Verso 7. David. Por lo cual, como dice David, ¿verdad? Dice, ¿qué dice el verso 7? ¿Quién? ¿Pero qué no escribió David el Salmo 95? Lo escribió, pero el Espíritu Santo fue quien habló, amén. Habló en el tiempo de Moisés y dijo, hey, son mi pueblo, los amo, pero si no hay la obra de obediencia en ustedes, que es por obra del Espíritu Santo, básicamente es mostrar que tú rechazas a Dios. Y hay dos cosas que sigo compartiendo, que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es ayudarte a morir a los apetitos carnales, a los deseos carnales, a la naturaleza pecaminosa. Y segundo, el Espíritu Santo te da poder para amar y obedecer a Dios. Y eso va a ser la evidencia de un crecimiento continuo, un amor a Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que dice, mira, advertencia, te estoy hablando, vale más que pongas oído, prestes oído, que retengas y que pongas por obra lo que te he dicho. ¿Por qué? Como en la provocación, básicamente la gente en el desierto siempre querían señales y prodigios, ¿cierto? Y dijo el Señor, oye, yo no soy tu burla. Yo los llevé por el desierto, les di el maná todos los días, que no era milagro eso. El maná, ¿te imaginas que lloviera pan del cielo por el día? ¿No vieron la nube, cómo los guié? El Espíritu Santo nos guía. En la noche les di una fogata, ¿no se acuerdan? Les di para el calzado. Había una roca que los seguía por donde quiera, les daba de beber. Básicamente dice, ¿qué no vieron todos los milagros que hice? Y todavía la gente decía, Moisés, hay un problema. Y Dios no ha cumplido mis requisitos, y si Dios quiere que yo crea en verdad en Él, que Él es Dios, voy a exigir que me haga otro milagro. Y Dios no es burla de nadie. Y Dios juzga los corazones y dice, yo no voy a ser burlado. Y por eso dice, provocaron a Dios en el día de tentación en el desierto. Y eso habla de en Meribah queremos beber, y si Dios hace este milagro, entonces vamos a creer en Él. Y Dios sí les dio de beber, pero también dijo que los iba a destruir, y Moisés intercedió por ellos. Y Dios les dio oportunidad tras oportunidad, pero al último murieron en el desierto. Verso 9, donde tentaron, pues sus padres me probaron. Básicamente dijeron, a ver si eres Dios. Y dijeron, tus padres. Mucha gente no aprenden de lo que Dios ha hecho ya anteriormente. Hay personas que hablo con ellos y dicen, sí, he escuchado el Evangelio, pero mi padre murió no creyendo y yo voy a morir igual. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Sabes dónde está tu padre? Jesús no miente. Jesús dice que van a haber personas, ve que es Lucas 16, un infierno y el lugar del paraíso. Y dice, y también hay un tiempo cuando vienen personas y dicen, quiero entrar al cielo, y el Señor dice, amigo, ¿quién me invitó aquí adentro? Y traen unas vestiduras que no eran las vestiduras de salvación de Cristo. Y dicen, átenlo y mándenlo al infierno, donde hay rechinar de dientes.
Y predico así porque el Espíritu Santo está diciendo advertencia tras advertencia. Aquí no es José ni es David, es el Espíritu Santo hablándote hoy. No me provoques. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tú no eres Dios. Simple y sencillamente. ¿Te gusta o no te gusta? Tus padres me dieron 40 años. Hay personas que ya tienen 40 años y todavía no vienen al Señor. O 10 años, o 5 años, o lo que sea. Y juegan con Él. A causa de lo cual me disgusté. Y la palabra disgustar no quiere decir como algo ligero. Significa algo como con ira. Un enojo con ira. A Dios lo que más le aborrece a Él es que no tengan fe. Por eso Él dice por fe. Es por fe. Pero no una fe nomás intelectual, sino una fe en donde vives la vida mediante el poder del Espíritu Santo. En amor, en armonía con Dios. Una fe que Dios te da el poder para amarlo, para obedecerlo, para vivir una vida dando testimonio de que Adán no tiene más poder que Jesucristo. ¿Amén? Si todo el pecado y lo que hay en el mundo que podemos ver hoy, ¿cuánta gente no hay hoy en el mundo que no tienen paz? Están pegados a la televisión, el coronavirus, hoy va a ser el día, a ver qué va a decir en las noticias ahora. Y son puras malas noticias, ¿no? El Evangelio son buenas noticias, eso quiere decir el Evangelio. En vez de leer o oír lo que está sucediendo hoy, que te voy a decir que mucho de eso es a propósito para tenerte en temor. Te están preparando para la ira, básicamente. No tienen el bien pensando en ti o en tu familia. Tú lo vas a ver poco a poquito. Y no va a ser mucho tiempo, va a ser pronto. Y cuando veas el engaño, vas a querer decir, oh no, ¿dónde están aquí? Y ya no vas a tener la fe. Hoy, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y dice, siempre andan vagando en su corazón. Fíjate lo que dice, odio que siempre vagan en su corazón. ¿Quién odia? Jesús. Pero Jesús es amor. Claro, eso es un atributo. Él es santo también. Él es justo. Andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Quién es el camino? Jesús. Bueno, el Espíritu Santo te dice como si fuera, si hubiera, por ejemplo, vives en un edificio donde se está quemando el edificio y dices, quiero vivir, pero no quiero dejar mis posesiones. Y tienes que saltar. Y ya no puedes regresar por el camino que tú has vivido. Dios te dice, salta, ven. Pero no puedes poner tu confianza en Él. Y dices, no voy a dejar que perezcan mis posesiones. ¿Y sabes qué sucede? Vas por las posesiones y quedas en las llamas. En vez de tomar el paso de fe, saltar al Espíritu Santo y serás salvo. Serás salvo. Y hoy te dice el Espíritu Santo, haz ese paso, salta, ven. A.W. Tozer dice, debido a que el hombre nace naturalmente rebelde, no se da cuenta de lo que es. El hombre pecador natural es un pecador y solo porque desafía el derecho de que Dios gobierne sobre de él. Para él el dominio de Dios termina donde el dominio de él comienza. O sea que la persona quiere estar en el trono y no dejarle a Dios. Es como el Papa, que él se pone en el trono, ¿no? Eso es lo que hace el Papa. Él dice, yo reino. ¿Sabías que el Papa dice, la Escritura no es nada, yo te voy a decir lo que tú debes de hacer? Yo tengo autoridad sobre Jesucristo. Eso es anticristo.
anticristo. Y te voy a decir, no hay ningún católico que pueda nacer de nuevo si no te arrepientes y recibes a Jesucristo por fe. Incluso la doctrina de ellos dice que sí. Fíjate la doctrina. Investiga eso. La doctrina de ellos te dice que si tú pones tu fe en la palabra de Dios y por fe solamente en Cristo, eres anatema, eres maldecido por la Iglesia Católica. Tienes que hacer los ritos de ellos y comer el pan y todo eso. Y vas a perecer si no te arrepientes. Y si oras a ídolos y todo eso, son demonios. Estás orándole a demonios. Y esos te van a llevar a la vida. Y arrepiéntete. El Espíritu Santo no puede ser burlado y te dice, hoy si escuchas, ven. Él te sana, te restaura. No necesitas a nadie más que a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él pone sus ángeles para ayudarte. Pero el Espíritu Santo es el único que te va a mostrar toda verdad. No entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, apartarse del Dios vivo. Apartarse del Dios vivo. Ahora, en todo esto, vimos 4 cosas. Primero, que Dios usó una ilustración para invitarte. Una ilustración donde dice, mira, déjate ver los acontecimientos del Antiguo Testamento, pon atención, ve lo que sucedió con Israel en el tiempo de Moisés. Ellos perecieron. Yo soy Dios de compasión, tardo para la ira, grande en misericordia, les dijo a ellos en el tiempo de Moisés. Pero Dios jamás va a obrar en contra de su propia palabra. Él siempre cumple su palabra. Satanás, ni tú ni yo, va a poder decirle, eres un mentiroso. Entonces, en su palabra está la vida eterna, amén, en el Espíritu Santo, en Cristo. Primero es la ilustración, te dice, cuidado, la gente con Moisés perecieron y tú también perecerás si no tomas la advertencia. La gente en el tiempo de David perecieron y tú también perecerás si tú no tomas la advertencia. Y te dice qué debes de hacer. Y la invitación es, presta atención, oír. Si oyeres su voz, no endurezca su corazón. Esa es la invitación. La exhortación es, exhórtense unos a otros, cristianos. ¿Qué? De que si puedes ver que si quieres amar a tu hermano, vas a hablarles verdad. Y vas a amarlos y vas a perdonar, vas a ser misericordioso, pero les vas a decir la verdad. Y por último, el problema. ¿Cuál es el problema? Incredulidad. Incredulidad. Pero, Señor, yo creí en ti. Que dice en Mateo 7, verso 21, no todo el que dice no haz Señor, Señor, entrará al reino del cielo. Tú puedes hablar y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y puedes repetirlo todos los días de tu vida. Otra cosa que enseñan algunas religiones es, nomás confiesa tus pecados y vive como quieras y Dios te sigue perdonando. Arrepentirte quiere decir voltearte de 180 grados a Cristo, de tus pecados a Cristo. Y pedirle, Señor, ayúdame a crucificar esta área en mi vida. Y hay un proceso, claro que sí, pero otra vez debe de haber obediencia y debe de haber fruto de morir al viejo hombre y obedecer a Cristo mediante el poder del Espíritu Santo. Ahora, otra vez, la desobediencia, el historial de Israel, rapidito, es de que otra vez estaban en Egipto. Dios mandó a Moisés, lo sacó de Egipto. Ya habían tenido 400 años a consecuencia de no poner su confianza en Dios. Y Dios finalmente les envió al Salvador, a
un tipo de cómo iba a ser Jesucristo, Moisés. Los trajo de ahí, los llevó al desierto, vieron milagros grandes, sobre todo en el Mar Rojo. Dios le dijo, Moisés llegó al Mar Rojo y le dijo, Señor, tenemos un gran problema, está el mar, no podemos avanzar. Y el Señor dice, ¿cuál es el problema, Moisés? Levanta tu vara, se va a partir el mar. Así es como Dios te habla hoy. Dios es el Dios de milagros. Y Faraón dijo, oh, eso se ve muy fácil, pero esos no eran el pueblo de Dios, y Dios hizo que murieran en el mar. Y vieron continuamente los milagros, tras milagros, tras milagros, tras milagros, pero no pusieron su fe absoluta en Cristo, y es el mismo mensaje de hoy. Creen solamente cuando ven, y no quieren una relación, simplemente quieren los beneficios. Y Dios dice, eso no va, tú tienes que creer en mí, poner toda tu fe en mí. Bueno, otra vez, cuando Dios te habla mediante, por ejemplo, un predicador o un hermano en Cristo, pon atención. Dios usó a Moisés, Dios usó a David, pero la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:21 dice, porque la profecía, algo que Dios dijo que iba a suceder antes de tiempo, porque la profecía no vino en ningún momento por voluntad humana. O sea que Dios no obra de acuerdo a la voluntad humana, sino en la voluntad de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que cuando Dios te habla mediante una persona, te está diciendo, escucha. Y cuando hay bendición o advertencia, vale más que escuches. Y dice en 2 de Corintios 6:2, porque Él dice, en un tiempo aceptable te he escuchado, y en el día de la salvación te ayudé. Hoy es el día de salvación para ti, si escuchas. He aquí, ahora es el tiempo aceptado. He aquí, ahora es el día de salvación. Entonces no es mañana. Mañana es muy tarde. Cuando tu corazón puede escuchar un poquito todavía, de decir arrepiéntete, vale más que le hagas caso antes de que se endurezca más y más. Y la palabra provocación es poner a prueba a Dios, es una burla, es burlarte a Dios, en contra de Dios. Dicen en Hebreos 10:26 en adelante, es burlarte y pisotear la obra redentora, la cruz, a Jesucristo, pisotearlo, y tomar la sangre impura y blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, ese es el carácter de la incredulidad. Y Dios te dice, si hoy escuchas, sométete a Él. Cuando Dios dice, yo me disgusto, me disgusté, es no nomás me molesté un poquito, es con ira. Pero muchos dicen, pero Jesús no tiene ira así. ¿Cómo no? Dice en Apocalipsis 3, versos 15 al 16, yo conozco tus obras, que no estás en amor ferviente, en amor caliente para mí. Ojalá que fueras frío o caliente, pero no eres frío ni caliente, eres tibio, y yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Verdad que Jesús es, su nombre Jesús es Jehová de salvación, pero hay otro nombre que es de Jesús y es Jehová de los ejércitos, es de hombre de guerra. Entonces, muchos dicen, pero Dios es amor y Él ama a toda la gente. La palabra de Dios dice que Él está siempre enojado con los malvados, dice en Salmos 7:11. Y dice que Dios es juez y es justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, Dios ha jurado la salvación, pero también ha jurado en su ira. Y hoy quiero compartirte hoy que si no has aceptado a Cristo en tu corazón, no nomás hagas una oración que hacen de vez en cuando en tiempos de emoción, sino si quieres tú hoy que sea en verdad el día de tu salvación,
No voltees a ver a nadie. No soy yo, no, es el Espíritu Santo quien te habla. Y háblale a Él y dile: Señor, revélateme. Hoy quiero aceptar tu salvación. Y lo que Él va a hacer es, Él va a transformar tu mente, te va a dar un nuevo corazón, y Dios Espíritu Santo tiene que vivir en ti. Así es que acepta la invitación y pídele con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Entonces, el peligro de no escuchar y rendirse a Cristo es corazón duro hasta llegar hasta la apostasía. La apostasía es alejarte de Dios. Ya no puedes ser persuadido por el Espíritu Santo. Ya ni Dios puede salvarte. Nadie te puede salvar. Entonces, si hoy escuchas, sométete a Él. El problema, por último, es el último verso donde dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Otra vez, incredulidad no quiere decir que no digas: yo sé que hay un Jesús y que Él es amor y que Él fue a la cruz. Tú puedes tener todas las verdades de la Biblia, pero si no dejas que Dios haga la obra redentora en ti, y para eso tienes que quitarte del trono y dejar a Dios que Él sea el Dios verdadero en tu vida, tu Señor. ¿Qué no dice? Aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Si tú sigues siendo Señor, perecerás. Si Él es Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eres de Él. Entonces el problema es que la gente no cree. Pero hoy te dice Jesucristo, por último, hoy te dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él sabe que estás cargando una carga que tú no puedes con ella. Y va a ponerse peor y peor, sobre todo en estos días. Y sabe que llevas un yugo. Un yugo. Sí sabes lo que es un yugo, ¿verdad? Aquellas cosas que los animales, aquellos que se les ponían y jalaban y aquí en el cuello. ¿Un qué, pastor? A los bueyes. A los bueyes. No quiere decirlo tan feo, pero a los bueyes. Es su nombre. So, no se ofendan, amigos. Y entonces el yugo sobre vosotros dice: y aprende de mí. Dice que yo soy manso. Mira, Jesucristo dice: yo soy manso. Satanás es orgulloso. Y Satanás dice: tú ser orgulloso. Pero Jesús dice: yo tengo que crear humildad, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí ves el descanso que dice aquí? Está en Cristo Jesús. Hoy está para ti, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y Jesús dijo antes de morir en la cruz, en Juan 7, 36 a 38, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿ya ves cómo tienes que tener sed? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En tu interior. Y en Marcos 2:17 dice: al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él quiere que sepas que tú estás enfermo espiritualmente, porque si vienes a Él diciendo: yo estoy bien, Él no te puede salvar. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y mucha gente quiere ser justos sí mismo. Así no te puede salvar. Pero si eres un gran pecador, el peor de los pecadores, hoy te salva Jesucristo. La sangre de Cristo te lava y te limpia de todos tus pecados. Pero te dice: arrepentíos, arrepiéntete y conviértete, para que sus pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Dios quiere darte refrigerio. Mateo 3:2.
Jesús dijo, lo primero que predicó es arrepiéntete. Lo primero que Jesús predicó. Porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. Hoy es el día de tu salvación si crees. Jesús te dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Quieres tus pecados emblanquecidos? Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Quieres que seas hecho justo en Cristo hoy? Aceptos en el amado. Nomás necesitas saber. Lee los evangelios. Lee el libro de Hechos y vas a ver que Dios vino no a los justos, sino por los pecadores, y ese soy yo. Pero tienes que saber que eres pecador y que necesitas al gran cirujano para que te salve hoy. Hoy es el día de tu salvación. Salmo 103:12. Cuanto está lejos el oriente y el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué lindo el Señor. Y por último, Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo más profundo del mar todos nuestros pecados si pones tu fe en Él. Y yo te digo hoy, no nomás es de labios, es con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Savior, Savior.